Había una vez un árbol en un hermoso jardín, que se negaba a dar frutos. Los demás árboles y las plantas que lo rodeaban se burlaban de él, lo llamaban el árbol egoísta. Pero el árbol no podía evitar sentir miedo y preocupación por no tener suficiente para sí mismo, y creía que si daba sus frutos, se quedaría sin nada. Un día, una joven niña visitó el jardín y notó al árbol sin frutos. Ella se acercó al árbol y le preguntó, ¿por qué no das frutos, árbol? El árbol respondió, tengo miedo de no tener suficiente para mí mismo. La niña sonrió y le dijo, si te preocupas tanto por tener suficiente para ti, nunca tendrás suficiente para los demás. Pero si aprendes a dar sin miedo, descubrirás la abundancia que hay en la vida. El árbol se quedó pensando en las palabras de la niña, y decidió intentarlo. Empezó a dar sus frutos y rápidamente descubrió que había suficiente para todos. Los demás árboles y las plantas del jardín se sorprendieron al ver al árbol dando sus frutos, y le pidieron disculpas por haberlo llamado egoísta. Con el tiempo, el árbol se dio cuenta de que al dar sus frutos, no solo estaba ayudando a los demás, sino que también se sentía más feliz y realizado. Aprendió a dejar ir sus miedos y preocupaciones, y a abrazar la vida con gratitud y abundancia. Moraleja, a veces, nuestros miedos y preocupaciones nos impiden ver la abundancia que hay en la vida. Pero cuando aprendemos a dar sin miedo, descubrimos que hay suficiente para todos, y nos damos cuenta de que la verdadera abundancia se encuentra en compartir lo que tenemos con los demás.